Bien. El primer bloque de contenidos está compuesto por las píldoras de orientación académica y profesional. Será presentado por Javier Agustí Almela, orientador educativo, con una larga trayectoria profesional y que vivió en primera persona el tránsito hacia la integración desde la Consellería de Educación, junto con Manolo Ávila y también con Íñigo Benítez, que están acompañándonos esta mañana también y que esta tarde también tendremos el gusto de escuchar a Manolo, y que ahora pues, nos orientan hacia la inclusión. No voy a robarles más tiempo, tan solo me gustaría citar dos frases de Javier Agustí, de esas que nos hacen pensar. Una de ellas es que la inclusión trata de poner las cosas en su lugar y no donde están. Y la otra es que necesitamos muros más permeables entre la escuela y la familia y entre la escuela y la sociedad. Doy paso ya al siguiente bloque. Muy bien, pues vamos a comenzar con el siguiente punto y voy a presentar a Elena Tibó y a Rafael Crespo, que nos van a hablar de Mujeres con Ciencia y los estudios CETEM o CETIM o STEM, que en definitiva son acrónimos distintos de lo mismo, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Y tenemos en cuenta, en la presentación que vamos a hacer, pues las preguntas que se han formulado por parte de las personas que se han inscrito en el Congreso, tanto los asistentes como los que no han podido asistir, pero que sí que pueden formular su pregunta. Y una cosa que nos daba la impresión es que al hablar de inclusión se está pensando fundamentalmente en determinados colectivos, pues como discapacitados, situaciones de marginalidad, minorías diversas, etcétera. Nosotros tenemos el planteamiento de que la diversidad realmente es la norma y no la excepción, y necesidad de ser incluidos, pues la tenemos todos. Todos y todas somos fácilmente excluibles en un sistema que prima los valores de la competitividad, la exclusividad, y por otra parte, en nuestro entorno la tecnología está cada vez más presente, que facilita muchas cosas, pero también crea algunas barreras. Si retomamos los aspectos básicos de los planteamientos inclusivos, la presencia, la participación y la formación, nos damos cuenta que en esta presencia y participación hay un claro sesgo de género en las carreras científicas y técnicas, en todos los estudios STEM, que tal como se vislumbra, no solo son las que más ocupaciones van a generar en el futuro, sino las que serán con mayor influencia social. Y en esta tarea, los servicios y departamentos de orientación de centros de primaria y de secundaria deben tener un papel muy activo en la eliminación de barreras en la orientación educativa, académica y profesional, para que nuestro alumnado pueda imaginar y soñar carreras y ocupaciones sin género y con alto valor social. No es que se pretenda que todo el mundo elija o escoja itinerarios y estudios STEM, pero sí que hay aspectos que nos llaman la atención. Tenemos datos que son un poquitín chocantes, ¿no? Pues en los últimos años ha disminuido la elección de carreras CETEM, cuando la presencia de la investigación científica y la tecnología y los artefactos tecnológicos están cada vez más presentes en nuestro entorno y en nuestra vida. Por ejemplo, en el curso 13-14, el porcentaje de alumnas matriculadas en bachillerato de Ciencias y Tecnología era del 38,6% frente a los 50,7% de los alumnos, que ya hay un sesgo importante de partida en la elección de la modalidad de bachillerato. Si nos vamos a la formación profesional, el salto todavía es mayor. La diferencia es muy grande porque solamente el 8,3% de alumnas escogen estudios que tengan que ver con tecnologías, informática, química, electrónica, energías renovables. Estos son fuentes del Ministerio de Educación. Y un aspecto también muy importante, que luego volveremos sobre él, es que esta decisión no se toma al final del bachillerato, sino que realmente se toma durante la ESO, sino antes. Por tanto, hemos de empezar a focalizar muchas actuaciones en este ámbito, tanto primaria como secundaria, para conseguir un incremento de ese tipo de ocupaciones. Bueno, doy paso a Elena y Rafael, que son las personas que con más conocimiento nos pueden dar una visión amplia y autorizada sobre esta cuestión.
Les pedimos disculpas por el escaso tiempo que va a disponer, pero dado que la temática del Congreso es muy amplia, el número de personas que van a participar también, pues nos obliga un poquitín a ir restringiendo y reduciendo el tiempo de cada uno. Y a buen seguro que tendremos ocasiones para profundizar en este tema. Elena Thibó, pues presenta la comunicación de Mujeres con Ciencia, es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, profesora de secundaria con las especialidades de Matemáticas y Tecnología, profesora y miembro del Consejo Asesor del programa de la Real Academia de Ciencias Estalmat, Estímulo del Talento Matemático en la Comunidad Valenciana, profesora asociada del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y actualmente se halla muy involucrada en cuestiones sobre formación del profesorado, trabajando como asesora de formación para la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Esports de la Generalitat Valenciana. También forma parte de los comités organizadores y científicos del Congreso CETEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que se desarrollan en la primavera educativa en el Benlliure, que dentro de un rato saldrán corriendo para atender ese congreso que empieza por ahora. Rafael Crespo García es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia, en la que es profesor del área de análisis matemático desde hace 40 años. Ha desarrollado diversas tareas de gestión en la Universidad de Valencia, como la de decano de la Facultad de Ciencias de Matemáticas durante 10 años y actualmente ocupa el cargo de vicerrector de estudios de posgrado. En este momento tiene a su cargo el Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral, el OPAL, que conocemos bien los orientadores de secundaria como fuente de información, y dedicado desde hace años a la promoción y divulgación de las matemáticas, imparte talleres y conferencias sobre el tema para alumnos de secundaria y bachillerato. Da clase en el itinerario científico y tecnológico de la Nau Gran y dirige el programa Estalmat en la Comunidad Valenciana para niñas y niños con talento. Es el coordinador del campus científico de verano que organiza la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, bajo los auspicios de la FECIT, y es el presidente del Comité Científico del Congreso CETEM, que ahora mismo van a comenzar. Es más cosas, también es padre de una alumna mía del instituto hace un tiempo, y bueno, y ya tiene una hija, y es abuelo también. Muy bien, pues damos paso a Teresa. Oye, a Elena, perdona. Voy a asegurar. ¿Aquí? ¿Hay un pasador? Ah, vale. Vale. Son 10 minutos, ¿no? Vale, muy bien. Hola, buenos días. Bueno, cuando Mabel me planteó participar en este congreso sobre mujeres y ciencias, me vino a la mente el capítulo de Los Simpson que se llama Girls Just Want to Have Sums, evocando una canción de Cyndi Lauper que se llama Girls Just Want to Have Fun. Entonces, por determinadas circunstancias, Lisa Simpson se ve involucrada en un cambio que hay en su colegio donde solamente las chicas van a estudiar a un sitio diferente y los chicos van a otro. Entonces, pues bueno, ella está encantada porque todo es maravilloso, todo es genial, pero cuando llega a la clase de matemáticas se encuentra con que las matemáticas no son las que ella esperaba, sino que les dicen cosas como ¿a qué huelen los números? Y cosas así. Entonces ella se da cuenta que los chicos sí que hacen matemáticas, las matemáticas que ella quiere, y decide disfrazarse de chico, al estilo de Yentl, para poder hacer las matemáticas que a ella le gustan. Bueno, pues la pregunta que yo me hago es, ¿realmente las ciencias son diferentes para chicos que para chicas? ¿Las ciencias tienen que ser más enfocadas a las emociones que a la racionalidad para que sean para chicas? Pues bueno, la respuesta obviamente es que no, las ciencias son iguales para todos. Pero esta creencia sigue estando en la base de las decisiones de las mujeres al elegir un desarrollo profesional dentro de las ciencias. Entonces, solamente para decir 4 datos estadísticos, si nos vamos al INE, podemos ver que de todas las mujeres graduadas, de 100 mujeres, solo 13 lo hacen en disciplinas CETEM. En cambio, de hombres, de 100 hombres graduados, 37, casi el triple, lo hacen en disciplinas CETEM.
Hay un estudio sobre elección de estudios CETIMI y desequilibrios de género de Andrea Rossi y Mario Barajas, donde se estudian qué es lo que ocurre con las mujeres y por qué no se deciden a estudiar ciencias. Y entonces ven que hay dos motivos. Uno de ellos es los estereotipos, que están ahí presentes aunque no se manifiestan. Y otro es el concepto de autoeficacia, de lo que somos capaces de hacer. Al leer este artículo me sorprendió muchísimo que después de contestar los cuestionarios y de ver cómo los evaluaban, pues sacaban una conclusión, y es que las mujeres tenían, y los hombres también, todos los que habían entrevistado, pensaban que eso de la diferencia de géneros era una cosa del pasado, y sin embargo luego manifestaban estos estereotipos ocultos que se manifiestan en una autoeficacia aparente. Y yo lo pude ver con mis alumnos, en carne propia, lo pude constatar, porque les hice hacer un trabajo donde tenían que escenificar un experimento científico, y entonces, pues bueno, en clase tengo 40 alumnos, 4 son chicos y 3 de ellos hicieron el papel de científicos serios. Y las chicas, en cambio, estaban pues observando, aprendiendo, asombrándose de lo que hacían. Entonces se lo hice notar y les dije lo que pasaba, y las chicas pues se avergonzaron un poco, incluso algunas, hasta el punto que no me han dejado que las ponga en esta presentación porque piensan que es algo de lo que no hay que estar muy orgulloso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Entonces, en este artículo también proponen el hecho de tener modelos que sean de mujeres que trabajen en ciencias. Y bueno, esta Marie Curie era mi modelo de cuando yo era pequeña, era la única mujer científica que conocía. Y vamos, yo me miraba en ella, pues aquí la tenemos en la conferencia Solvay, al lado de científicos como Heisenberg, Rödinger, Dirac, Bohr, Pauli, bueno, en la época dorada de la física, ¿no? Y era la única mujer, ganó 2 premios Nobel y claro, yo decía, eso es lo que yo quiero ser, pero bueno, yo no gané ningún premio Nobel, no pensamos que esos modelos son un poco inaccesibles, no deberíamos normalizar y buscar modelos que sean reales, en los que podamos reflejarnos. Y bueno, otra de las medidas que se toman es hacer pues este tipo de semanas de la ciencia para las mujeres, como esta iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, Dones que transformen el mundo, Dones en la ciencia, son como wikimaratones, hay un montón de actividades, se hacen muchísimas cosas y bueno, son esas semanas en las que las maestras, las profesoras, nos dedicamos a dejar de lado la programación y hacer actividades orientadas pues para potenciar las ciencias en las chicas. Y bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? Tenemos nuestro espacio pequeñito, nuestro corcho, donde las mujeres y las alumnas hacen actividades para colocarlas ahí. Eso es lo que pasa, ¿no? Que realmente solamente se concentra en una semana y solamente unas cuantas personas, en concreto femeninas, son las que se dedican a hacer este tipo. Otra idea para cambiar un poco la situación de las mujeres en la ciencia es dar visibilidad a las mujeres científicas. Hay iniciativas como, por ejemplo, la de potenciar vocaciones científicas solamente para chicas, lo que se llama discriminación positiva, que, bueno, esto de la discriminación positiva parece un oxímoron, es un poco contradictorio, ¿no? Pero sí que tiene sentido porque la discriminación no tiene por qué ser negativa, simplemente se selecciona a las chicas excluyendo a los hombres y no pasa nada. Hay una modelo que se llama Carly Close, que yo no la conocía de nada, pero me enteré hace poco que existía, porque resulta que está becando a alumnas, a chicas, para que hagan un campamento de ciencias. Entonces, vemos que el modelo está cambiando. El modelo el modelo que tenemos icónico para las mujeres se está desplazando de la moda hacia las ciencias. Y eso es positivo, ¿no? Hasta las mujeres que actúan de maniquís también se apuntan a esta historia, ¿no? Y bien, una vez que tenemos ya a nuestras chicas ya bien pequeñas, desde bien pequeñitas, como ha dicho Javier, con autoconfianza real, no sesgada por estereotipos ocultos, con modelos reales donde mirarse y donde poder
seguirlos. Entonces las lanzamos al mundo. ¿Y qué nos encontramos? Pues bueno, el otro día mi hija, que estudia biotecnología, me habló de un efecto muy interesante que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo viene del Evangelio de San Mateo, del capítulo 13, versículo 12, donde lo que intenta explicar es el fenómeno que se produce con los hombres, los científicos, que son muy famosos, pues acumulan más fama, acumulan más publicaciones y los noveles les cuesta más. Incluso muchos hombres, o sea, muchos científicos noveles ceden sus estudios y sus investigaciones a los que tienen fama. Entonces yo le dije a mi hija, pues bueno, esto se puede aplicar a lo que les pasa a las mujeres. Y me dijo, sí, y además tiene nombre, se llama el efecto Matilda. Esta señora es Matilda Electa Jocelyn Gates, que fue una sufragista estadounidense del siglo XIX, que luchaba por los derechos de la mujer. Y una experta en historia de la ciencia, Margaret Rossiter, utilizó su nombre como homenaje. Y lo que viene a decir este efecto es que las mujeres, la investigación que hacen las mujeres no se hace visible, no sale tanto al exterior y además siempre se suele atribuir a los compañeros que son varones. Y bueno, es que el camino no es fácil, porque yo quería hablar de este señor que se llama Neil deGrasse. Hace poco lo tuve que incorporar a última hora en la charla porque me parecía muy interesante. Este señor se llama Neil deGrasse, es un astrofísico estadounidense y, bueno, es el de los memes, que no sé si alguno lo conoceréis porque es bastante famoso entre la gente joven, aunque nadie sabe que es astrofísico. Presentó la nueva versión de Cosmos recientemente y en una rueda de prensa le preguntaron sobre la diferencia de género en las disciplinas CETEM, por qué ocurría, si era por causas genéticas. Y entonces él dijo, yo de mujeres no puedo hablar, voy a hablar de negros. A mí lo que me ocurre es que cuando yo era pequeño y quería estudiar astrofísica, todo el mundo me desanimaba y le decían, pues bueno, que por qué no se hacía atleta. Entonces él decía que eso que ocurre, pues a mucha gente la desanima, la desmotiva y la deja detrás. Y que él ha llegado hasta allí, pero se pregunta por toda la gente, con todos los negros que no han podido llegar. Y entonces le dice a la entrevistadora, al que le está preguntando, dice, cuando haya una sociedad donde la igualdad, donde logremos la igualdad para negros y para mujeres, entonces tengamos la igualdad de oportunidades, en ese momento podremos hablar y tener esta conversación y contestar esa pregunta. Entonces, bueno, podemos convertirlo de negro a mujer y decir que cuántas mujeres se han quedado, no han llegado a ser lo que soñaron, se han quedado por el camino porque se lo han impedido las circunstancias. Y bueno, durante la semana de la dona nos envían por WhatsApp muchas felicitaciones, nos envían muchas de este tipo de, pues nosotras somos maravillosas, viva la mujer y somos madres y además trabajamos, somos heroínas, quiérete mucho porque tú lo vales y cosas así. Y sobre todo te dicen feliz día. Pero a mí la que me gustó mucho fue esta, porque, bueno, es una que me hizo pensar. Y entonces yo quería ya concluir y un poco recopilar todo lo que había dicho y un poco lanzarlo de manera concisa. Entonces yo creo que para fomentar entre las mujeres las disciplinas CETEM, lo que debemos hacer es, primero, hacer conscientes a los jóvenes de los estereotipos negativos sobre las capacidades de la mujer en las que creemos sin fundamento ni justificación. Hacer visibles los logros de las mujeres, combatiendo el efecto Matilda, proponer modelos realistas que se puedan seguir de mujeres que desarrollen su trabajo en ámbitos CETEM y adoptar una actitud combativa y crítica sobre estas actuaciones basadas en prejuicios acerca de las actitudes de las mujeres. Y hay que hacerlas visibles, también evidenciando el carácter negativo. Y, sobre todo, incluir también en nuestras políticas a los hombres.
¿Se me oye bien? Porque antes yo te oía reverberar y entonces... Vale. Bon día a tots y a totes. Buenos días. Venimos Elena y yo del Congreso Vecino, que empezará esta tarde, y desde ahí os saludamos. Un congreso en el que lo que vamos a hacer desde esta tarde hasta el domingo mediodía, con lo cual tenéis un rato cuando acabéis para pasaros por allí, hay cafés y todo, pues vamos a tratar de fomentar o colaborar para fomentar las vocaciones científicas. Y entonces un poco mi objetivo hoy era hablar de formación STEM y empleo, o formación CTEM, CETIM y empleo. Quiero dar las gracias a la organización del Congreso por habernos permitido estar aquí, gracias a Javier, porque unos años y unas canas después nos hemos encontrado. Gracias por tu presentación, pero de verdad que lo que más ilusión me hace es ser abuelo, y además lo voy a ser por segunda vez el mes que viene, con lo cual estoy encantadísimo. Formasteis a Salud, que es mi hija, bastante bien. Bueno, pues paso ya a lo que me toca, que es hablar de formación STEM y empleo, en el sentido de tratar de romper un poco moldes. Voy a explicar cosas que en principio parecerán que son ajenas, lejanas, porque están fuera de lo que es el Estado español, pero yo siempre digo lo mismo. Si miramos a Estados Unidos y a la Europa del Norte, etcétera, y lo vemos, es lo que 7 u 8 años nos pasará luego aquí. Luego pondré ejemplos. Bien, ¿qué es STEM? Pues ya lo ha dicho Elena y tal, acrónimo de Science, Technology, Engineering, Mathematics, pero CETEM en valenciano, CETIM en castellano, y es digamos, un movimiento que se está desarrollando desde hace unos años, buscando fundamentalmente la coordinación entre esas ciencias. Hemos abandonado en la ciencia el paradigma de que hay matemáticos, hay biólogos, hay físicos, hay químicos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Hoy en día los grupos de trabajo, los grupos de investigación ya son grupos multidisciplinares y la multidisciplinaridad nos ayuda. De hecho, en el grupo de trabajo que hemos desarrollado en formación en la Consellería durante estos últimos meses, una de las cosas que hacíamos era buscar objetos STEM. ¿Qué es un objeto STEM? Pues os explico. Por ejemplo, un microscopio. Un microscopio se puede ver desde el punto de vista matemático, porque tiene unas lentes donde la trigonometría está presente. Se puede ver desde el punto de vista físico, porque lleva esas lentes y cómo se construyen. Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de física, química y biología. Con el microscopio se pueden ver cosas. Bien, pero yo venía también a hablar de salidas profesionales en esas áreas. Y en ese sentido, lo primero que hace alguien cuando va a buscar empleo, pues es hacer esto, ¿no? Se va o bien a los portales de empleo, que hay muchísimos, yo he puesto ahí unos cuantos de los que hay, incluso alguno que está digamos, emprendiendo su camino ahora, y las consultorías de recursos humanos, que es una de las cosas en la que más, digamos, trabajo dan en el sector terciario. Por ejemplo, por poner el caso de ADECO, es un líder mundial y no trabaja con nada, simplemente trabaja con trabajo, que es una cosa curiosa. Bien, de todas maneras, yo he puesto ahí unos cuantos, pero mis dos preferidos no los había puesto y son obviamente esos. Lina me entenderá perfectamente, las matemáticas están dentro de mí y yo no puedo dejar de hablar de matemáticas. Pues, por ejemplo, la Real Sociedad Matemática Española tiene un portal de búsqueda de empleo que además se agota. O sea, normalmente hay pocos empleos en la página. ¿Por qué? Porque normalmente suelen avisar que ya hay un matemático que lo ha cogido y está trabajando en ello. Y, por supuesto, porque es mi responsabilidad, lo ha dicho Javier, que lo conocéis casi todos, el Observatorio de Promoción y Asesoramiento Laboral de la Universidad de Valencia, que además de ser un
un ente de promoción y búsqueda de empleo, es también un ente de análisis, con una metodología propia, una metodología que además está siendo copiada en algunos sitios. Una metodología que lo que hace es estudiar con las cohortes que van saliendo en la Universidad de Valencia, y os animo a que entréis en su página y lo veáis, cuáles son las salidas profesionales y cuál es la política que debemos seguir en la Universidad de Valencia para ir hacia adelante en, digamos, hacer estudios que tengan salidas profesionales. Ya veremos que eso es una arma de doble filo, porque si nos dedicamos solo a buscar los estudios que tengan salidas profesionales, no haremos lo otro que tenemos que hacer, que es forzar las salidas profesionales que deban tener ciertos estudios. Eso es una política totalmente diferente, pero que yo quiero dejar momentáneamente de lado porque quiero hablar un poco de cosas que pasan en el ámbito STEM. Por ejemplo, mirad, eso es una... en el US Bureau of Labor Statistics nos avisan de que en el año 2018, bueno, les avisan los americanos, que cerca de 1,2 millones de puestos de trabajo en los campos que cubre el STEM existirán en los Estados Unidos dentro de 2 años. Bueno, pues aunque esa cifra es muy alta, sin embargo, solamente el 16% de los egresados que espera que se gradúen en el 2020, habrán estudiado alguna profesión relacionada con el ámbito STEM. Eso es una cosa que también pasa aquí. Es decir, nos encontramos con que estamos fabricando unos titulados en el ámbito STEM que se suelen colocar, pero, sin embargo, algunos los exportamos y algunos se quedan aquí. Y hay muchísimos puestos de trabajo que se quedan sin cubrir y los tenemos que cubrir con gente de fuera. Es una cosa que normalmente no pasa en otros ámbitos del trabajo. Elena ha contado cosas sobre los problemas de las mujeres y tal. Yo he puesto aquí paradoja científico-educativa recordando la paradoja noruega. No sé si sabéis lo que es la paradoja noruega, y es que en los países escandinavos está detectado que son países donde las políticas de inclusión han llevado a que hay una mayor igualdad entre géneros que en otros países. Y, sin embargo, es donde más violencia de género hay. Con lo cual eso genera una paradoja. Bueno, pues yo, con perdón, hablo de paradoja científico-educativa al hecho de que los bachilleratos de ciencias se están despoblando, y lo conoceréis en vuestros centros. Sin embargo, las carreras de ciencias en nuestras universidades, no solo la de Valencia, sino las universidades del Estado español y también de Europa, de la vieja Europa, resulta que tienen cada vez una nota de corte más alta. Por ejemplo, para hacer matemáticas en Valencia hay que tener casi un 11. Para hacer físicas, un 11,5. De aquí a año y medio montaremos el grado común de física y matemáticas, que es, en Madrid, por ejemplo, la nota más alta que existe en España, 13,45. Mucho más que las notas de medicina. ¿Y eso por qué es? Pues porque la gente se da cuenta de que entrando ahí pues tienen salidas luego profesionales. El 70% de los alumnos que acaban en la Facultad de Matemáticas su carrera se colocan y no en la docencia ni en la investigación. De hecho, el máster de profesorado de secundaria de la Universidad de Valencia, en su rama de matemáticas, el 80% de gente que tiene son ingenieros o arquitectos, no son matemáticos. Pensar en los matemáticos que están dando clase de matemáticas. Bien. Hay una cosa que se ponía al principio, yo creo que es muy importante que pensemos que hay profesiones que se acaban y profesiones emergentes. Hay profesiones que se acaban, cajeros de supermercados, eso se va a acabar. Otra cosa que se acaba, agencias de viajes. Si alguien trabaja en una agencia de viajes sabe que tiene sus días contados, la agencia de viajes. Hay una cosa importante ahí. Hay otras profesiones que están saliendo ahora. Por ejemplo, el 80% de lo que estén trabajando personas que ahora tienen entre 20 y 30 años, personas que tendrán en 20 o 30 años, perdonad por la aporía, lo harán en trabajos que no conocemos ahora. Si, por ejemplo, entráis, y yo os lo recomiendo, en una página que se llama CareerCast, entonces ahí os podéis encontrar que
de los 10 trabajos más valorados en 2016 en los Estados Unidos, acordaros que os digo que cuando llegamos luego a estas cosas pasarán en España en 7 u 8 años después. 8 tienen relación con el ámbito STEM. Perdonadme, 4 con matemáticas. Matemático, no necesariamente, matemático aparece ahí en cuarto lugar, pero es que hay otras profesiones en donde un matemático, un físico o un ingeniero puede hacer muchas funciones. Por ejemplo, esto salió en el Washington Post y dice que listaba los 200 mejores y peores trabajos. Entonces, los primeros eran matemático, actuarial y estadístico. Actuarial es el matemático que se dedica a las finanzas. El peor, leñador, claro, lumberjack. Bueno, pues cosas de esas son curiosas. Si uno entra en la revista Forbes, por ejemplo, esto es desde 2013, ahora ha cambiado un poquito y ahora os diré en qué ha cambiado y acabo, que me han hecho ya señales de stop. Las 9 carreras universitarias con más futuro en el mercado laboral en 2022, pensar qué edad tendrán vuestros alumnos y alumnas en esa fecha. La primera es matemáticas, la segunda robótica, ingeniería agrícola, etcétera. Ahí ahora está un poco cambiado. Las matemáticas han pasado al segundo o tercer lugar porque hay una parte que ha irrumpido absolutamente en el marco general, que es Big Data. Big Data es tratamiento de datos, lo que antes se llamaba minería de datos por debajo de 600 teras, 1 tera son 1000 gigas, y por encima de eso hay que ver cómo tratar datos o cómo tratar los patrones que hay en datos. Eso es una tarea ímproba y que tienen que hacer grupos de investigación multidisciplinares. Pero fijaros que ahí dice que el análisis, dice que hay 2 cosas importantes para haciendo una carrera, es una segunda lengua y programar. De todas maneras, los hados se van contra mí. Yo quería acabar con una... Esto parece que sea un poquitín, no sé, pesimista, pero yo quería acabar con una cuestión que siempre hacen los niños, ¿no? ¿Yo qué voy a ser de mayor? Bueno, pues yo creo que no hay que andar con esas preguntas. Yo creo que hay que andar con esta. Y esa es la respuesta. Pero os agradezco el aplauso, pero yo creo que la respuesta y lo más importante es que ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué pueden hacer nuestros niños por el mundo? Lo que les guste. No le quitéis la ilusión a nadie de hacer lo que les guste. Y sobre todo, si alguna niña de pequeñita quiere trastear con los relojes, como hacía Elena, no le quitéis la ilusión de ser ingeniera, que es lo que ella hubiera querido ser. Gracias. Pues, gracias a Rafael y Elena. Yo quisiera añadir un par de cosas que se han nombrado, pero que sí insistir en ello. Una de ellas es que la elección realmente vocacional o la elección de los itinerarios que los alumnos y alumnas van a seguir se genera muy tempranamente. No se genera en bachillerato. Ahí ya se hace la opción concreta seguramente, pero la tendencia general se va a generar en la ESO y muchas veces en primaria. Esto se va a generar en función de las experiencias de éxito o fracaso en su enfrentamiento a lo que tiene en el colegio, que son el currículum académico que tenemos presente en este momento. Ese currículum académico muchas veces parece inaccesible o accesible según cómo se planteen muchas cosas. Y ahí me lleva directamente a las metodologías en general, pero también las metodologías de la enseñanza de las materias que se consideran especialmente complejas, ¿no? Y me voy a las matemáticas, me voy incluso a la tecnología según cómo esté planteándose, a una física, a unas naturales. Y yo, desde mi experiencia, desde mi opinión, creo que ahí hay que hacer una revisión profunda de qué contenidos curriculares, cómo los hacemos y cómo trabajamos. ¿Por qué no tenemos mucho más presente la metodología por proyectos para desarrollar las competencias académicas y profesionales de los alumnos? Otro dato también importante, que se conoce pero que está ahí, es que junto con el sesgo de género,
El otro sesgo muy importante y que discrimina entre carreras, elección de carreras CCEM o en carreras de otro tipo o estudios de formación profesional es la clase social. Si combinamos clase social y género, resulta, y voy a leerlo para no confundirme, que hay hasta 31 puntos de diferencia entre la elección de varones de clase media alta y la elección de mujeres de clase media baja. Por tanto, ahí tenemos 38 puntos de diferencia, o 31 puntos de diferencia, que algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer si no queremos seguir ondando en esta discriminación, en esta diferencia y en esta exclusión. La orientación que hacemos seguramente tampoco está bien enfocada por parte de los orientadores o los equipos de orientación. Creo que hemos de basarnos mucho más en competencias a desarrollar que en test de capacidades que orientan hacia no se sabe qué, que no va a existir en el futuro, etcétera, etcétera. Por tanto, o nos tomamos en serio el tema de orientar de otra manera, el trabajar de otra manera las metodologías, el enfocar el trabajo nuestro desde otros planteamientos, o por muy interesante que resulte y muy evidente que sean los datos que tenemos en este momento, que vamos a hacer una situación, creo que poco adecuada, pues no va a cambiar. Si lo hacemos las intervenciones simplemente en bachillerato, con el paso del bachillerato a la universidad, va a ser demasiado tarde para muchas opciones. O sea que o repensamos el papel de la orientación, repensamos el papel de los apoyos y de la metodología de trabajo, o va a ser difícil. Tenemos 4 o 5 grandes retos muy inminentes y muy inmediatos para abordarlos. Y, por tanto, si no cambiamos la tendencia, pues nos empobrecemos, disminuimos la influencia social, las líneas de pensamiento, y si la presencia de las mujeres es menor, su participación es menor, menor su influencia y menor la equidad social y su emancipación. De momento van a venir otros muchos temas para abordar, simplemente lo dejamos aquí. Repensemos metodologías, repensemos la orientación, en primaria, en secundaria y, naturalmente, en bachillerato. ¿De acuerdo?